Cuando al leer la Biblia algún texto nos narra algún acontecimiento, siempre queda a disposición de nuestra imaginación el ver las escenas, el ver los paisajes. Y seguramente si pudiéramos hacer una comparación de cómo ves tú algún acontecimiento, algún hecho bíblico, nos encontraríamos que en tu paisaje o en el mío pues hay más árboles, hay menos árboles, y en tanto que tú y yo vemos árboles en aquel acontecimiento, alguien no ve ni un árbol, lo ve en el desierto. Y quizá alguien detrás de algún acontecimiento, sin que se mencione que hay un lago o que hay un río, muy probablemente ve algún río o algún lago. Eso es muy emocionante cuando leemos la Biblia. Y uno de los que más me emociona, de los que más me evoca y de los que puedo decir que desde que soy niño más me hubiera gustado poder ver realmente con mis ojos e incluso estar ahí, participar de él, es el de los discípulos de Emaús. Son aquellos discípulos que van de regreso a su casa después de que Jesús fue crucificado, y entonces ellos van muy tristes de regreso a Emaús. Sin embargo, aún con todo, como que hay algo en mi mente que no hace percibir tal tristeza, porque yo pienso en el camino de Emaús y lo veo con muchos árboles. Desde niño ha sido así. Por ahí hay algunas pinturas que se han realizado con respecto a este pasaje, y efectivamente algunos artistas lo han pintado con muchos árboles. Incluso al escuchar aquel canto que habla de la calzada de Emaús, por la calzada de Emaús, dice el canto, y yo me imagino no un camino, me imagino una calzada como un paseo, como la entrada a un hotel así de campo, pero de lujo, y que le ponen a los costados de la entrada, del camino de entrada a aquel hotel, que se esmeran en escoger árboles frondosos y bellos y los arreglan, y está la calzada muy limpia. Es tierra, pero prácticamente como si fuera una alfombra. Desde niño lo he visto así. Y ahí van los peregrinos con su ropa del tiempo de Jesús. Y aunque yo lo veo pues como un paseo, como algo muy agradable, pues ya con el tiempo, con los años, al meditar sobre este texto, pues realmente si el camino era bello, y a pesar de que iban ya de regreso a su casa, motivo por el cual pues también había de algo de alegría, pues ellos realmente iban tristes, realmente no iban disfrutando el paisaje, iban cabizbajos, iban desanimados, desilusionados, desesperanzados, iban por aquel camino de Emaús, por aquella calzada. Y es que resulta que se les acerca un peregrino que va hacia el mismo lado que ellos y les pregunta por qué van caminando tan tristes, y ellos pues le comentan y le dicen que si es el único que no sabe lo que acaba de pasar, el gran acontecimiento del año, y se lo perdió. Y le dicen, pues ¿qué no sabes de aquel hombre, de Jesús de Nazaret? Teníamos puestas nuestras esperanzas en él. Hablaba de una forma tan elocuente, era tan inteligente, e incluso había hecho sanaciones, y dejaba admirados también a quienes lo escuchaban. Lo que él hacía, ya sea con su expresión de su cuerpo, con lo que expresaba con su boca, con lo que lograba con sus manos,
tenía un gran poder, un gran carisma, y habían puesto sus ilusiones en él, en el que él era el Mesías, el que estaban esperando. Y pues que resulta que los sacerdotes del Sanedrín lo habían apresado, lo habían arrestado, lo habían juzgado, lo habían crucificado, y aquel hombre que era la esperanza de todos ellos, pues no había pasado nada con él, puesto que había muerto. Y por ahí algunos decían que no había muerto, que había resucitado, pero ellos se habían regresado tristes a su casa, porque pues ante la muerte ya no hay nada que hacer, y simplemente ellos pues habían regresado a su casa, iban de regreso a su casa. Y aquel hombre, platicando de todo esto, llegaron a la casa, llegaron a Emaús, y él empezó a hablarles, les hablaba de las escrituras, les hablaba de las profecías, y no se dieron cuenta que era él, era él mismo, aquel mismo hombre por el que tan tristes estaban de que estaba muerto. Tenían ya un rato platicando con ellos, y ellos le dijeron: quédate con nosotros, no te vayas, quédate a cenar con nosotros, porque querían seguir sintiendo su presencia, querían seguir platicando con él, de alguna forma se sentían reconfortados. Y fue al momento de partir el pan que se dieron cuenta que era nada más y nada menos que Jesús. Era el mismísimo Jesús, el que había estado caminando con ellos por el camino, consolándolos, hablándoles de las escrituras, ayudándoles a entender aquellas escrituras, aquellas profecías que habían hablado precisamente de Jesús, y que pues iba a morir en la cruz, porque era parte de su misión, y que los profetas habían hablado de su nacimiento y también de su muerte, y también de alguna forma habían dicho los profetas pues que su reino no era de este mundo, y por tanto no podían y no debían esperar a un rey, a un soberano igual a los que conocían, puesto que su reino no era de este mundo, era un reino más allá, mucho más grande que el de este mundo, era espiritual. Y les explicaba las escrituras y se sentían reconfortados, y al llegar a su casa le dijeron: no te vayas, quédate con nosotros, sigue hablándonos, queremos seguir escuchando tu voz, queremos seguir sintiendo tu presencia y tu compañía. Y cuando estaban cenando, al partir el pan, se les abren los ojos y se dan cuenta que es Jesús. Y en ese momento dejan de verlo. En ese momento se quedan solos en aquella estancia en donde estaban, en aquella casa, hogar seguramente de alguno de aquellos peregrinos. Y simple y sencillamente Jesús ya no está. Y entonces se dan cuenta que era Él, y dicen: con razón nuestro corazón ardía de emoción. Era Él el que venía con nosotros, era Él el que venía reconfortándonos. ¿Con qué razón nosotros dejamos de sentirnos tristes en cuanto lo encontramos? Era el mismo Jesús, era cierto lo que dijeron aquellas mujeres, era cierto lo que nos dijeron: Jesús no está muerto, ha resucitado. Y entonces ahí vamos de nuevo. Y yo me imagino pues que de ida, aquel paisaje bello que yo veo, verde, de árboles frondosos, de un camino limpio, pues ya estamos hablando de que ya había sido después de la cena. Y yo me imagino que el haber cenado con Jesús en aquella plática tan amena, tan agradable, pues no había durado 10 minutos, había durado un tiempo. Entonces ya era de noche, ya el sol había caído.
Y pues incluso en aquellos tiempos era muy peligroso andar a oscuras por los caminos, andar pocos peregrinos, pocas personas, porque había muchos ladrones, era muy inseguro en aquel entonces. Y no les importó, y ahí van de nuevo a Jerusalén, desandaron el camino y regresaron a Jerusalén hasta encontrar a los discípulos y decirles que era cierto, que se lo habían encontrado, que Jesús estaba vivo, que había estado con ellos y que lo habían descubierto, que se habían dado cuenta al partir el pan. A mí me emociona mucho todo esto y me hubiera gustado ir primero caminando con ellos así solos. Aunque claro que pues yo, conociendo la historia, no percibía que ellos iban tristes, iban agobiados, iban desilusionados y no disfrutaban del paisaje, por muy bello que yo me lo imagine. No era bello para ellos. Era triste, era duro, era difícil. Pues ahí ahí van aquellos hombres caminando, ahí van aquellos hombres en su vida, caminando el camino de su vida, que también puede ser la nuestra. Y ahí vamos caminando por la vida, tristes, desilusionados, desencantados. ¿Por qué? Pues porque Jesús, aquel hombre que nos decían que nos amaba, aquel hombre en el que habíamos puesto nuestras esperanzas, pues resulta que pues no, nada más no pasa nada con nuestra vida. Estamos tristes, desilusionados, desencantados, porque incluso le hemos pedido tantas cosas por tanto tiempo que creemos que Jesús no nos escucha. Si es que existe, no nos escucha, porque le hemos pedido tanto por esa necesidad que tenemos y nos sentimos que no hemos sido escuchados. Y estamos desilusionados de Jesús, o quizá lo hemos seguido por tanto tiempo que ya me cansé. Ya me cansé de seguir trabajando y seguir batallando con la gente a causa de Jesús. Ya me cansé también de portarme bien. Cuando yo veo que tanta gente se porta mal y le va mucho mejor que a mí, y yo se supone que merezco tanto porque me he sacrificado tanto, me he limitado de tantas cosas, me he abstenido de tantas cosas, ¿para qué? Cuando yo veo que todo el mundo es feliz haciendo lo que quiere, haciendo y deshaciendo, y yo cuidándome, ¿para qué? Ya me cansé. Ya me cansé de trabajar en ministerios y en comunidades y en coros de catequista. Me voy a tomar unas vacaciones porque aquí nomás no pasa nada bien, no pasa nada bueno. ¿Estamos desilusionados de Jesús? O algunos que nunca hemos trabajado ni hemos hecho nada, nunca hemos recibido nada de Él. Pero incluso pues, precisamente como no creemos que no hemos recibido nada de Él, pues no, pues da igual si lo tengo en mi vida que si no lo tengo en mi vida. O es más, vemos cómo se pelean los que son cristianos, vemos cómo se portan los que son cristianos, que decimos, ¿seguir a Jesús para ser como ellos? Pues no, mejor no. Ahí vamos desilusionados por nuestra vida, sin embargo vamos tristes, porque no lo hemos encontrado, o porque lo encontramos y lo perdimos, o porque lo encontramos y lo dejamos nosotros. Total que ya Jesús no va con nosotros en nuestro camino, en nuestra vida, pero estamos tristes. Sentimos que necesitamos algo, falta en nuestra vida. Aquellos hombres iban así. No, pues no resultó ser el rey que creíamos. Sin embargo, iban tristes. No hizo lo que nosotros queríamos que hiciera o creíamos que iba a hacer, pero iban cabizbajos. Iban con su mirada en el suelo, de lo tristes que se sentían, de los desilusionados que se sentían, que cuando Jesús se acerca a su vida no lo pueden ver porque van agobiados. A veces las lágrimas no nos permiten ver cuando Jesús se acerca, porque estamos llorando en nuestra tristeza, en nuestro sufrimiento, en nuestra desesperanza, y no lo vemos porque vamos con los pies, con los ojos viéndonos los pies, agachados, cansados.
Sin embargo, aquellos hombres, al sentir su presencia, al sentir su palabra, al escuchar su voz, algo sentían que los reconfortaba, que los hacía sentir bien. Y lo invitan a cenar. No lo invitaron a cenar afuera, en la calle. Lo invitaron a cenar a su casa y le dijeron: pasa a nuestra casa, quédate con nosotros, no te vayas. Esa invitación se la tenemos que hacer nosotros también y decirle con toda honestidad: estoy desilusionada de ti, porque te he pedido tanto y siento que no me escuchas, porque una vez te tuve y te fuiste, yo me alejé de ti, y ahora que quiero volver a sentirte cerca, tú no me escuchas y no quieres volver. No te siento como te sentía antes, cuando después de aquel retiro, cuando después de aquel concierto, cuando después de aquel congreso, yo te sentí cerca de mí, te sentí en mi corazón, y ya no te he vuelto a sentir igual. Tú ya no quieres estar conmigo, ya no te siento cerca. Sin embargo, aquellos hombres le dijeron: pasa, quédate con nosotros, una vez más te invitamos. Ven, pasa, entra a nuestra casa. Y aquí podemos nosotros decir, nosotros le diríamos a Jesús: entra a mi vida, entra a mi familia, entra a mi matrimonio, entra a mi trabajo, a mi escuela, entra a todo lo que yo haga, entra otra vez, Jesús. Ven una vez más, porque te necesito, porque yo siento calma cuando pienso en ti, aún que no has hecho lo que yo necesito que hagas, lo que yo quiero que hagas, lo que yo incluso a veces te he mandado que hagas, y tú no me has escuchado. Aún con todo, Señor, yo te invito a que entres en mi casa una vez más. Vamos a cenar. He visto tantas veces esa imagen que habla acerca de que tú pasas tocando la puerta y que soy yo quien abre, y que tú no vas a forzar la puerta y no vas a entrar a la fuerza. Pues yo te abro la puerta, Señor. Esa puerta se abre de adentro y yo la abro. Yo decido si la abro, yo decido a quién le abro mi corazón y a quién invito a mi casa. Yo hoy te invito a mi casa, te abro mi corazón, te abro la puerta de mi vida y la puerta de todas mis actividades. Y pasó algo muy importante, pasó algo muy especial, porque aquellos discípulos no habían reconocido a Jesús, aún que ya lo habían visto, aún que ya habían levantado la vista porque ya se habían empezado a sentir reconfortados, no lo habían reconocido. ¿Y cuándo lo reconocen? ¿Cuándo reconocen aquellos peregrinos de Emaús? ¿Cuándo reconocen a Jesús de haber estado hablando con Él, de haber estado sintiendo su presencia, y sin embargo no se habían dado cuenta que era Él quien los había acompañado y quien les había hablado? Al partir el pan. Y esta es la figura de la misa. ¿Qué hace el sacerdote? ¿Cuál es uno de los momentos más importantes de la misa? Cuando el sacerdote hace la fracción del pan, de esa hostia que es el mismo Jesús, que nos invita a su mesa, a cenar, a comer. Cada misa Él nos prepara la mesa, y hay un momento en el que el sacerdote hace la fracción del pan, parte la hostia, y ese es el momento. En aquella casa de aquel peregrino de Emaús, ahora tú usa esa imaginación de la que hablé, y si no lo has visto aún, velo, imagínate ese momento. Y seguramente tú estarás viendo aquella habitación donde estaban cenando, muy iluminada, pues como son nuestras casas ahora, porque así la veo yo, con una luz así tremenda. Y cuando uno ve pinturas de la cena con los discípulos de Emaús, pues resulta que tienen velas. Están cenando con velas, o quizá en realidad estaban cenando con la luz de una fogata, aunque estaban adentro de la casa. Quizá era el fuego con el que prepararon la cena, con lo que se estaban alumbrando. Entonces no lo sabemos, pero imagínate tú ese momento.
Al partir el pan es cuando los ojos se les abren a aquellos hombres y pueden ver que era Jesús. E incluso, fíjense, el detalle, dije, cuando en la casa de aquellos hombres eran peregrinos, entre los seguidores de Jesús había hombres y mujeres. No sabemos si también estaban mujeres ahí, pero al momento de partir el pan, se les abren los ojos y ven a Jesús. Nuestros ojos quizá han estado velados por muchos años y por mucho tiempo. Y queremos que se nos abran, y queremos que si Jesús nos ha acompañado por tanto tiempo y no lo hemos visto, y que Jesús nos ha hablado y no lo hemos escuchado, y que ahora habita en nuestra casa y que no se ha ido, pero no lo vemos y no sentimos que haga Él algo para ayudarnos en nuestras situaciones familiares, pues es el momento de acercarse a la fracción del pan. Es el momento de regresar a la misa y a la comunión. Es el momento de acercarnos a ese partir del pan que se hace incluso todos los días en las misas que se realizan todos los días. Y quizá tú me digas, ahí hay un error, porque yo estoy yendo a esa fracción del pan. Yo estoy participando de la fracción del pan y no sucede. No lo veo, no lo oigo, no lo siento. Entonces quizá habrá que hacer un examen de conciencia y decir, me estoy acercando y estoy participando de la fracción del pan, pero ¿será que mi corazón no está totalmente dispuesto a participar de esa fracción del pan? O quizá es que siento que esa confesión que hice desde hace 2 años me es válida aún para ir y comulgar, y que esa comunión, ese alimento, esa entrada de Jesús en mí surta todo el efecto y tenga las repercusiones en mi vida y en mis actos y en todo lo que yo hago. Quizá es momento de hacer ese examen de conciencia, y si hace falta acercarse también a la confesión, pues habrá que hacerlo. Porque fue en el momento de la fracción del pan cuando aquellos hombres sintieron que sus ojos se abrieron, pero no fue solo sus ojos, fue también su mente. Su mente en ese momento comprendió quién era, así en un instante, y corrieron, y no les importó que fuera de noche. Que a ti no te importe que sea de noche, que a ti no te importe qué hora es, que no te importe lo que ha pasado, no te importe incluso que tú sientas que ahorita ya es la noche de tu vida y que ya no tiene caso buscar a Jesús y que ya no tiene caso verlo y acercarte a Jesús, que no te importe todo eso. Era de noche y ellos corrieron a decírselo a quienes también estaban esperando esas noticias, y fueron y lo compartieron. Luego tú también darás testimonio. Luego tú también tendrás ese ánimo de ir y decirle a los demás, no, si era Él, exactamente en la fracción del pan fue donde lo vi, ahí fue donde empezaron a cambiar las cosas, porque participaba sin participar, participaba sin estar en gracia, pero sí, efectivamente, sí está ahí, y ya lo siento en mi vida, y ya lo siento, estuvo en mi casa ayer, estuvo cenando con nosotros, con mi familia, con mis hijos, en donde ya ahora las cosas ya empezaron a solucionarse. Me acompañó ayer al trabajo, también estuvo conmigo en el trabajo, y ahora ya mis compañeros, ya los problemas se están empezando a solucionar. En las áreas de nuestra vida en donde esté haciendo falta ver a Jesús, ahí se nos empezará a manifestar. Pero en el caso de aquellos discípulos, tuvieron que llegar al momento en la cena de la fracción del pan, y eso es la misa, y eso es la hostia compartida por el sacerdote
puesta en nuestra boca y que entre a nuestro cuerpo dispuesto y entero. Ahí está pues. ¿Me acompañaste en este viaje con tu imaginación? ¿Viste los árboles? ¿Viste los discípulos? ¿Viste todo lo que yo vi? Pues gracias a Dios. Bendiciones.